Este breve viaje de una hora que vamos a hacer trata de ser, como le decía, de la perspectiva de usuario más o menos calificado de estos temas, haciendo referencia sobre todo a lo más práctico y a empresas uruguayas. Uno cuando lee a veces estos temas, y hay ejemplos de empresas del exterior, bueno, en Uruguay hay bastante, muchas de ellas están en Vera y muchas de ellas están acá. La hoja de ruta, como decía Leonora, es primero hablar de este binomio estrategia-sostenibilidad, que visto como proceso, no es de hoy para mañana, digo, es un proceso no demasiado largo, va a depender del tipo de actividad y de la madurez y de la cultura de la empresa. Básicamente el proceso es meter sostenibilidad en la estrategia, no es hacer una estrategia específica de sostenibilidad y otra estrategia comercial o financiera u operativa. Es meter la lente o el lente de la sostenibilidad en la estrategia. Y como contadores que somos, nosotros a veces vemos muchos relatos, vemos mucho enfoque de gestión, que está bueno, pero nos gusta poner cuantificación, o sea, un poco más de números, un poco menos de letras, pero eso es una deformación profesional que creo que en el balance de las dos cosas está bien. Y lo otro es repasar algunos beneficios, sobre todo que hemos apreciado de las empresas uruguayas que están utilizando estas prácticas de sostenibilidad en su gestión, sobre todo, que lo han podido integrar, entonces ahí empiezan a tener, y bueno, y también mencionar algunos inconvenientes, algunos riesgos que pueda haber o algunos costos asociados a esta estrategia. Para empezar, estrategia para la sostenibilidad. Primero pongámonos de acuerdo qué entendemos como estrategia. Hay muchas definiciones. A mí me gusta esta, que es el proceso para determinar la dirección futura. La dirección futura es hacia adelante, es pensar hacia adelante para poder actuar. Con un par de condiciones. Con el mejor uso posible de los recursos, obviamente hay restricciones, y estableciendo las posibles acciones a seguir. Acá, obviamente, hay que verlo como proceso. Obviamente arranca como análisis, como reflexión estratégica, luego sigue como implementación de esa nueva estrategia y medición y corrección. Pero quiero recalcar el tema posibles acciones a seguir en un entorno VUCA volátil, impredecible, como acabamos de ver. La estrategia tiene una ventaja. A mí me gusta, los que me conocen saben que me gusta el fútbol y el deporte en general y el fútbol en particular. Y uno no puede tener en el fútbol todas las jugadas preestablecidas, pero sí cuando tiene ensayada algunas jugadas es más fácil cuando le expulsan un zaguero o cuando le hacen un gol salir a recuperar con una estrategia ya prevista. Entonces, la estrategia es eso, es un proceso, es un ejercicio que la mayoría, todas las empresas que están acá lo hacen en mayor o menor medida. Pero cuando le ponemos sostenibilidad, cuando tratamos de meterle sostenibilidad a la estrategia, tenemos que ponernos de acuerdo de sostenibilidad. Hay muchas definiciones de sostenibilidad, que es el consumo de recursos actuales sin comprometer los recursos de los usuarios de esos recursos del futuro. Y bueno, a mí me gusta esta definición de sostenibilidad aplicada a la empresa, ¿no? Aplicada ya a meterlo en la estrategia, es la capacidad de asegurar continuidad y posicionamiento. Acá una precisión, no hay aseguramiento total porque la actividad de las empresas no está exenta de riesgo. Lo que hace es contribuye a minimizar los riesgos de pérdida de continuidad y posicionamiento. O sea, es decir, nosotros los contadores tenemos un principio que se llama principio de empresa en marcha. Este enfoque de sostenibilidad lo que hace, fortalece ese principio de empresa en marcha, es decir, que las empresas tienen un mañana, tienen un largo plazo, que en definitiva es lo que importa. Pero no, esa capacidad de asegurar la continuidad no es en un enfoque exclusivamente de la empresa, sino con un enfoque un poco más amplio, contribuyendo al desarrollo actual y futuro. Es con una lente un poquito más amplia que tratamos de ver estos temas. Y visto más, llevándolo más a la tierra, la sostenibilidad
es la combinación estratégica y adecuada del triple impacto. A mí me llegó más la definición del triple impacto. Las empresas tienen una incidencia económica, tienen un impacto social y generan externalidades ambientales o pueden generar en su actividad. Entonces, de ese triple impacto, de esta tríada, lo interesante es, de alguna manera, sí, y cuando yo empecé a trabajar en estos temas, sobre todo evaluación de proyectos de actividad de empresas, era esencialmente económica, era casi exclusivamente económica. Luego se le empezaron a poner a los proyectos, a la evaluación de proyectos, algunas características de exigirle que cumpliera con algunas condiciones, por lo menos que no fuera dañino con la sociedad. Y bueno, ahí empezamos a hablar que además de rentable económicamente, empezamos a hablar que si tenía viabilidad social, era equitativo ese proyecto. Luego le incluimos condiciones ambientales, requisitos ambientales, y empezamos a decir que era viable el proyecto, que económicamente era rentable, que la ABAN y el TIR eran adecuados, de acuerdo a la definición. Ambientalmente tenían mejoras o por lo menos no eran dañinos, en ese sentido era viable ese proyecto. Luego se pasó a un enfoque más amplio, exclusivamente, tomando social y ambiental, y ahí se decía que era soportable. Cuando un proyecto tenía viabilidad social y ambiental, se decía que era soportable, pero faltaba en esa perspectiva lo económico. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, necesariamente estamos hablando de viabilidad económica, por lo menos en el largo plazo. Un ejercicio se podrá perder plata, 2, 3, 4 también, pero si en el largo plazo no tiene viabilidad económica, me tocó trabajar en mi primer trabajo en una empresa que tenía mucho foco social hace casi 4 décadas y mucho foco ambiental, pero las condiciones del mercado desfavorecieron la ecuación económica y no tuvo capacidad de continuidad. O sea que acá estamos hablando de sostenibilidad, es el área de intersección entre esos tres círculos, pero no es necesariamente suficiente eso. Detrás de ese ejercicio de combinar estratégicamente los tres círculos, tiene que haber una gobernanza. Esto, en mi percepción, es más reciente y surge de la observación, que a veces uno ve esto por moda o por empujes de las empresas, pero si no hay un gobierno corporativo detrás de estos temas, no tiene continuidad. Será para hoy, no será con una perspectiva a largo plazo. La gobernanza es el sistema por el cual la empresa toma sus decisiones y controla sus operaciones. E incluye, obviamente, los propietarios, la dirección y la gerencia. Y ahí el directorio fija la estrategia y las grandes líneas de juego a la gerencia para actuar. Y es clave que para que sea sostenibilidad y permanezca en la empresa, tiene que haber el directorio un compromiso. Como les decía, Pascale empezó a decir ya en su libro de finanzas, a trabajar dos temas que a nosotros nos gustaron, más allá de la finanza. Una es la responsabilidad social de las empresas y la importancia de la inversión en innovación. Concretamente, en la visión de la responsabilidad social, él decía, sigue siendo objetivo de las empresas obtener beneficios, pero como le decía, sujeto a las restricciones con los grupos de interés, con el personal, con los clientes, con los proveedores, con la comunidad, con el Estado. Entonces, hay una visión expandida de los grupos de interés. Ahora uno lee que es el capitalismo de los grupos de interés o de stakeholders, que hace que tenga que tener una visión más amplia, pongámosle, de doble materialidad. Lo económico más el conjunto de todo lo otro, que son los factores ambientales, sociales y de gobernanza. O sea que no es uno u otro, no hay una falsa dicotomía entre económico y factores ASG, sino que es uno más otro. Los dos son necesarios y ninguno por sí solo es suficiente. Y cuando empezamos a ver cómo bajar a tierra estas cosas, en el año 2015 surgió los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya tiene 6 años, que empezó a darle
más cara a estos temas de cómo integrar económico y factores ambientales, sociales y de gobernanza. Les confieso, como he dicho en otras charlas, es que los ODS en mi primera visión eran muy etéreos, muy generales, muy intangibles, muy poco abordables. Luego, como todas las cosas, cuando se empezaron a generar brújulas para usarlo o vías para usarlo, empezamos a ver que eso que convoca a Estado, sociedad y empresas, las empresas tienen un rol bien importante y pueden en ese esquema de funcionamiento integrar, obviamente de acuerdo a sus posibilidades, a su giro, a su actividad. No hay reglas generales, lo que vamos a compartir es reflexiones con un tinte muy particular de cada empresa. Y empezamos a ver, a partir de eso, tendencias en sostenibilidad, tendencias globales. Empezamos a ver empresas que basan su estrategia en el cuidado de la biodiversidad, en el cambio climático, en la economía circular, en el desarrollo de las comunidades, en incorporación de tecnología, en la seguridad del usuario o algunas otras cosas. Y lo que es más importante, que empezamos a verlo en las empresas uruguayas. Yo la otra vez repasaba el último suplemento de que sale en el Observador, y veía algunas de las empresas que están acá explicitando sus estrategias, cada uno con un foco. Yo lo listaba, lo anotaba por ahí. Por ejemplo, Movistar con el tema de voluntariado digital, Coca-Cola con la economía circular, FNC con la comunidad. Varias iniciativas que de alguna manera fueron están mostrando que en Uruguay estamos hablando de esas cosas, que hay tendencia de sostenibilidad y que no es exclusivo de las grandes empresas. Obviamente las grandes empresas multinacionales están en mejores condiciones de llevar a cabo esta estrategia. Anda también en la capacitación de su personal, y Monte del Plata en carbono neutral, mejor dicho, carbono negativo. Es decir, estos temas se están hablando y algunas han desarrollado más y otras menos, pero hay tendencias tanto globales como locales. Y ese el proceso estratégico de incorporar sostenibilidad a la misma estrategia que teníamos, requiere un circuito, lo vemos como proceso. Es necesario, para tomar en cuenta estas tendencias globales y locales, revisar el plan o hacer un nuevo plan si estamos muy lejos, pero básicamente revisar el plan. Y como todo plan de estrategia, como toda reflexión de estrategia, arranca con un análisis interno y externo. ¿Para qué? Para redefinir lo que haya que redefinir en los conceptos clave de estrategia, la visión, misión y valores, implementar esos cambios en la estrategia, medir, cuantificar, para evaluar cómo venimos en ese proceso de objetivos estratégicos y luego corregir lo que sea necesario. Entonces, todo arranca con el análisis FODA. Ese mismo análisis FODA que hacíamos antes, ya hace algunos años, teniendo en cuenta algunas cosas que antes no tomábamos en cuenta. El análisis FODA tiene, como les decía, un componente de entorno de estrategia bien importante, y un componente de análisis interno, puertas adentro. Si miramos hacia afuera, hay un entorno para estos procesos de reflexión estratégica, hay un entorno general, un macroentorno, y hay un contexto específico de la empresa con la que estemos hablando. El entorno general, el análisis PESTA, siempre se tomaba en cuenta la P de político-legal, cómo estaba el ambiente de las normas, cómo venía la regulación, lo económico, cómo venía la economía, el PIB, los salarios, el dólar, pero a partir de estos enfoques de sostenibilidad se empiezan a tomar del análisis PESTA las otras tres letras: lo social, lo tecnológico y lo ambiental. Lo social por presiones de la sociedad ha cambiado el consumidor, ha cambiado la sociedad civil, poniendo exigencias que a la hora de generar una estrategia tenemos que tener en cuenta. No solo mirar hacia adentro, no solo mirar nuestro ombligo, sino mirar hacia afuera. Y también lo tecnológico, en las últimas décadas, generó cambios importantes en la operación de las empresas, que es necesario a la hora de formular un plan de mediano plazo, considerar los cambios que están pasando a nivel tecnológico y cómo incorporar
la tecnología y la innovación en mi modelo de negocio. Y últimamente, la última letra que se agregó, la A, de ambiental. Vimos en la última década, sobre todo, que el tema ambiental, no solo por lo regulatorio, sino por el enfoque de la sociedad respecto a la exigencia con cumplimiento con temas ambientales. Esto en el macroentorno, cualquiera sea la actividad, y en el contexto específico, obviamente cada una de las empresas donde actuamos hay un sector, hay competidores que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo tenemos que analizar, además del entorno general, la S, la T y la A, tenemos que mapear la cadena de valor. Tenemos que mapear la cadena de valor porque la empresa está interconectada con proveedores, está interconectada con clientes. Ahora voy, para que estoy en un coso y está interconectada también hasta con los competidores. O sea que tenemos que ver, para incorporar estos temas, tenemos que meter la S, la T y la A y la cadena de valor. Y al hacer el análisis interno, como siempre hacíamos, analizamos cómo eran las actividades claves y los recursos necesarios. Para un enfoque de sostenibilidad tengo que tener mapeados y un buen diálogo y evaluado qué grado de diálogo tengo con los grupos de interés. Tengo que ver mi sistema de gobierno corporativo, cómo está, y sobre todo la capacidad de innovación. Creo que la capacidad de innovación es muy importante para la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Había una frase ahí que decía, si la capacidad de innovación de una empresa es menor a la del mercado, el resultado está a la vista. Y sí, uno ha visto empresas que muy exitosas que no se lograron adaptar a las nuevas condiciones del mercado y no supieron innovar. Me acuerdo de todas, por decir alguna, en el mercado internacional y regional, que es necesario innovar. Y bueno, con eso, ese análisis que tiene que ser rápido, no tiene por ser muy... Uno ve a veces procesos de reflexión estratégica muy pesados. En realidad no hay que hacer demasiado hincapié, sino tener en cuenta, listar todos estos factores y tener en cuenta cómo estamos. Las empresas normalmente uruguayas lo hacen. Simplemente es incorporar algunas cosas que no se estaban considerando por el enfoque que se estaba haciendo. Y bueno, con esa, ahora después que hice la reflexión y digo, ¿dónde estoy? Tengo que obviamente aproximar la estrategia de sostenibilidad. Digo, no me puedo quedar en el enunciado. O sea, una primera condición del proceso que tiene que partir de la alta dirección, tiene que haber un análisis de reflexión incluyendo nuevos elementos, y luego tengo que aproximar, tengo que explicitarlo en la visión, misión y valores, en los nuevos lineamientos estratégicos y sobre todo los factores ASG que decíamos, los tengo que incluir en los objetivos y políticas. Si no pasa eso, queda en el enunciado simple de que lo voy a tomar en mi visión, que lo voy a considerar en mi misión y que lo voy a tener en cuenta en los valores. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. Los lineamientos estratégicos para incluir la sostenibilidad tienen que meter en los objetivos estratégicos de las empresas, que tienen objetivos estratégicos financieros o comerciales, tienen que meter los factores ASG. Los objetivos estratégicos, y tienen que bajarlo a políticas, o sea, tiene que aterrizarse todo esto. Los objetivos estratégicos son cuantificables, son las metas específicas en un tiempo determinado. Esto es, quiero reducir el consumo de energía eléctrica por unidad producida para el 2025, para el 2030. O sea, trabajar con objetivos estratégicos es lo que facilita la gestión. No es por enunciarlo simplemente, sino que después me mido cómo estoy y voy a ver cómo gestiono lo que viene. Y además, los factores ASG tienen que bajar a la política. Estos son guías de actuación. Esto tengo que tener, no alcanza con que la tenga en la visión, misión y valores, sino que tengo que tener políticas concretas de recursos humanos, como algunas de las empresas que yo les mencionaba, tanto en la inclusión social o en la capacitación de su personal, políticas de inversiones, que no voy a hacer aquellas inversiones o que voy a hacer aquellas inversiones que cumplan con determinada, y tengo que tenerlo preestablecido, y tengo que tenerlo en línea con la estrategia de sostenibilidad que definí. Si no lo bajamos a objetivos estratégicos y políticas concretas, no va a poder
recorrer toda la empresa, que es lo que en definitiva estamos tratando de hacer cuando introducimos estos componentes de factores más amplios. La segunda acción de este proceso era redefinir estos conceptos clave de estrategia, metiendo un poco de sostenibilidad. Al mismo enfoque le ponemos algunas cositas más, como decíamos, y después tiene que tener implementación. Así como es necesario bajar a objetivos y políticas, es necesario implementar con éxito, o por lo menos con razonable éxito, esa estrategia en la tercera etapa. A mí me gusta una frase siempre que la estrategia sin implementación es una alucinación, y uno lo ve. Yo leía la otra vez que el porcentaje de errores de estrategias que se caen por debilidad en la implementación es bien alto, con lo cual no está mal repasar, en este caso, cómo tenemos que implementar. Yo les mencionaba hoy que cuando los objetivos de desarrollo sostenible, que a mí me han parecido medio volátiles, esta guía para implementar la sostenibilidad, la brújula de los ODS, tenía algunas cosas que tenía que entender los ODS, definir prioridades de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, no podía trabajar todo, tenía que definir prioridades de acuerdo a mi negocio, ¿no? Establecer objetivos estratégicos y después hay que implementar. Implementar refiere a esos objetivos estratégicos, llevarlo a dos cosas, llevarlo a objetivos operativos y a integrarlo a cada una de las funciones, integrarlo a la función compra, integrarlo a la función venta, integrarlo a la función finanzas. Y obviamente, como yo les decía, después de implementado, hay que medir y reportar. Olvidé decirle que dentro de las tendencias de sostenibilidad, uno a veces ve, y en este ciclo, a mí me gusta siempre comentar algo en este ciclo de talleres, es decir, uno a veces ve un posicionamiento verde capaz que excesivo, un greenwashing que las empresas tratan de posicionarse, o algunas empresas uno ve, para vender más. El antídoto para saber es medir y reportar. O sea, si uno debe exigir a las empresas que, además de decir lo que hacen, que midan y comuniquen. Entonces nos parece importante profundizar luego con los temas de medición y reporte, sobre todo con medición. O sea que tengo que implementar la estrategia efectivamente en cada una de las funciones. Tengo que bajarla a la política de compra sostenible, finanzas sostenibles, relaciones con los clientes, relaciones de largo plazo, cumplimiento de contratos, todo ese tipo de cosas que le tengo que dar carne a esa situación. Y le decíamos que es imprescindible medir. Los indicadores clave de desempeño, KPI, yo conozco algunas de las empresas acá y otras empresas uruguayas que comunican o tienen reportes sociales, de responsabilidad social, y son abiertos. Y la verdad que es mucho más fácil cuando esa descripción de objetivos se baja y se mide. Esos objetivos estratégicos se implementan acciones y hay resultados de esas acciones. Y esos resultados de las acciones, la única manera de evaluarlo es con métricas. Y acá una primera precisión. A veces también podemos ver, como en otras áreas, en temas de sostenibilidad, que las métricas que se utilizan o que se ven no son secundarias o son laterales al negocio. O sea, tiene que tener alguna consideración para que sean efectivas esas métricas o esos indicadores de desempeño. Esos medidores críticos de desempeño, los KPI por sus siglas en inglés. Tiene que ser relevante, tiene que ser material para el negocio. Tiene que estar tiene que medir lo esencial del negocio y tiene que ser concreto. Tiene que ser concreto y tiene que ser, en el caso de concreto, porque los objetivos estratégicos y los indicadores estratégicos no pueden ser 50. No podemos seguir, nadie puede seguir 50 mediciones. Hay algunos indicadores objetivos. Había un profesor español que decía que no pueden ser más de 10.
bastante menos, decía él, porque tenía que ser concreto, no un mapa de muchos indicadores. Obviamente habrá indicadores estratégicos y luego habrá indicadores operativos para cada área. Entonces, los KPI son medidores críticos de desempeño y es importante, lo que le vamos a tratar de comentar ahora en esta altura de la charla es ¿para qué KPI, para qué indicadores de desempeño, para qué trabajar, medir, para qué cuantificar, para qué tener métricas. ¿Cómo hacerlo? No hay recetas, simplemente comentarles cómo puede ser un poquito más fácil. Y les vamos a comentar cuáles son los indicadores en la práctica que utilizamos nosotros en el estudio, pero sobre todo estamos viendo en algunas empresas con las que trabajamos y son bastante referentes en estos temas de sostenibilidad y de cuantificación de los objetivos estratégicos. Entonces tenemos las medidas de resultado. ¿Para qué? No es medir resultado. Una primera aproximación es decir, tengo que medir. Está bien, pero ¿medir para qué? Como inductor de actuación. Es para hacer cosas para adelante, corregir, ajustar, incrementar o reducir cosas. Entonces los KPI no es necesariamente por tenerlo y comunicarlo, sino para usarlos en la gestión, como inductores de actuación. El uso en algunas empresas hemos visto que la manera de utilizar los indicadores está es bastante lógica con la teoría del cambio. Para producir un cambio en el largo plazo, para generar impacto en 5 o 10 años, tengo que tener resultados en el primer año. Para eso tengo que hacer alguna serie de actividades y para eso necesito recursos. Entonces, los indicadores estratégicos vienen a ser los indicadores de impacto, los macroindicadores. Para eso tengo que tener objetivos anuales o de corto plazo que me digan esa medición, cómo estoy, si definir a Rivera, cómo estoy cuando llegué a Durano, cuando llegué a Tacuarembó. O sea, cómo voy haciendo el parcial de ese recorrido. Porque en realidad lo que buscan los objetivos estratégicos es desarrollar actividades y necesitan consumir recursos. Yo tengo que planificar, por más que en mi actividad tenga grandes aspiraciones de impactos globales, tengo que adaptarlo a las posibilidades, a las actividades que desarrollo. En el estudio nosotros concretamente temas ambientales los cuidamos, pero no tenemos gran impacto. Obviamente en temas sociales y económicos capaz que tenemos más incidencia. O sea, esto es como hemos visto que algunas empresas utilizan esos objetivos estratégicos y esas mediciones. Le dan sentido, le dan para la gestión sobre todo. ¿Cómo usar los indicadores? Y no es diferente a cómo usar los indicadores financieros. Los indicadores ASG no es demasiado diferente al uso de uno cuando conoce los indicadores financieros. En mi caso me vi una tendencia de calcular 25 indicadores financieros para detectar cuál es el estado de situación de las empresas desde el punto de vista financiero, y después uno se va dando cuenta que en realidad lo que mueve la aguja y lo que son el termómetro de la situación y la rentabilidad de la empresa son 3 o 4 indicadores. Ahí el gran desafío es no llenarnos de indicadores, sino identificar los indicadores clave. Y los indicadores clave no hay receta, varían con el tipo de sector de actividad, con el tipo de la industria y con la empresa. Obviamente, en nuestro estudio es un indicador clave la medición de los ratios respecto al personal y a los clientes, por las características de nuestra actividad. Después que definí cuáles son los indicadores, que después les digo, le voy a mostrar cuáles son los que en general se utilizan y los que creemos que se utilizan con poco costo de elaboración, porque también hay un costo de elaboración de los indicadores, toda la información, hay que priorizar los KPI. Y para eso, una cosa que vemos oportunidad de mejora en las empresas uruguayas, hay que hacer el análisis de materialidad. ¿Cuáles son los KPI relevantes o prioritarios? Y son los que tienen un alto impacto en el entorno y los que tienen una alta incidencia en la empresa. Yo la otra vez veía la memoria de Conaprole y bueno, obviamente los productores lecheros de Conaprole tener
indicadores sobre ello es clave, por cuanto son un actor bien relevante en la sostenibilidad de la cooperativa de leche. Y esos KPI no están sueltos, tienen que estar liquidados a la estrategia. O sea, que en ese marco de reflexión estratégica, cuando me fijo los objetivos estratégicos, también tengo que, además de enunciarlo, esas metas en un plazo establecido, tengo que decir, esto lo voy a seguir con este instrumento. Tiene que estar liqueado. No puede estar los objetivos estratégicos por un lado y las mediciones. Entonces, lo primero tiene que ser, no tiene que ser mucho, tiene que ser bien relevante, bien específico, y tiene que tener que ver con los objetivos estratégicos. De nada sirve identificarlos, priorizarlos, si no los analizo y les saco conclusiones. Y esto en general, ¿cómo se analizan estos indicadores? Primero con la meta, con aquel indicador, aquel objetivo estratégico de reducir, por ejemplo, hacerme carbono negativo en un tiempo determinado, o en reciclar el 90% de mis envases en un tiempo determinado, lo tengo que medir primero con la meta. Tengo que medir con la meta y también con la historia, así como los indicadores financieros, con la historia reciente, con la trayectoria, cómo vengo. O sea, una es una trayectoria y otra, puedo venir bien, puedo venir mejorando, pero sin alcanzar la meta. Y hay a veces benchmarking, por ejemplo, se están conociendo en Uruguay, concretamente DERE tiene una herramienta en ese sentido, el Monitor de Desarrollo Sostenible, donde uno puede medirse con el mercado. Después voy a hacer alguna consideración cuando hable un poquito más de cosas prácticas. O sea que los indicadores, no es porque sí, no es para decir, me mido todo esto, sino tengo que analizarlo para mejorar la gestión. Porque tengo que cumplir los objetivos, tengo que evaluar el cumplimiento de los objetivos. Aquello que dije cuando hago la estrategia una vez por año o cada vez que sea necesario, porque hay algún acontecimiento en el entorno o en la empresa importante, me fijé los objetivos y tengo que tener el monitor de ver el grado de avance de esos objetivos. Y sobre todo para la gestión del negocio. Yo le decía que la estrategia de sostenibilidad no está por un lado y la operación de negocio está por otro. Esto es, en vez de usar estos lentes que son solo para ver de cerca, quizás tenga que usar lentes bifocales o progresivos, como le dicen ahora, creo, para tomar en cuenta en la gestión de negocio todos los factores, el económico más los ASG. Porque eso me puede detectar oportunidades o amenazas o alertas tempranas, ¿no? Para tomar las decisiones, nosotros, particularmente en la toma de decisiones financieras, hemos adoptado en la evaluación y la formulación y evaluación de los proyectos la cuádruple viabilidad, ¿no? Comercial, operativa, financiera y socioambiental. O sea, para tomar en cuenta ese desempeño en la toma de decisiones financieras. Y obviamente para alinear la organización. Los indicadores y los objetivos estratégicos alinean y muestran el rumbo de la empresa. Y otra cosa no menor es informar a los grupos de interés. No es muy común, o hay todavía algunas resistencias de reportar, pero no solo por los factores ASG, sino la información financiera. No tenemos en Uruguay una cultura de reportar nuestro desempeño financiero. Por más que uno pueda acceder a los balances de la empresa en la auditoría interna de la Nación comprándolo, las empresas en general son reticentes y está bien que así lo sean. Entonces, lo que vemos es que las empresas han empezado o están utilizando indicadores, los tienen, los utilizan, pero no lo reportan por un tema, no sé si de confidencialidad o tema estratégico de información. No hay una gran costumbre de reportar los indicadores, ni tampoco el enfoque de gestión en temas social y ambiental, como tampoco lo hay en temas financieros. Y le agregaría otra cosa, que los que lo reportan tampoco tienen un alto grado de verificación. En general son
no tienen la confiabilidad que puede tener la información financiera, que está sujeto a algún informe de aseguramiento, como puede ser revisión limitada o auditoría. O sea que acá en la parte de uso interno hemos visto mejoras. En la parte de difusión externa de los indicadores relevantes, todavía tenemos un camino para recorrer. Bien, ahora basta de teoría, es decir, está bien, ¿cuáles son los indicadores? Yo les decía que los indicadores eran los económicos más los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Esto es lo que hemos visto que le están midiendo y están gestionando algunas empresas con relativo éxito estos temas. Para tener largo plazo, obviamente los indicadores económicos deben tener algún ratio de crecimiento, ya sea la cantidad de producción, ver cómo va evolucionando la cantidad de producción o las ventas, por lo menos en términos reales. Entonces, ratios de crecimiento, esto es medir cómo estoy respecto al ejercicio anterior, obviamente de rentabilidad. Nosotros decíamos que la rentabilidad no era suficiente, pero sí era un pilar necesario. Con lo cual, no tenemos que solo medir los sociales y ambientales, sino tenemos que tener algunos indicadores de rentabilidad, básicamente EBITDA o rentabilidad neta o algún otro sobre capital, que son los tradicionales financieros. Las empresas los utilizan con diferente grado de profundidad. Nosotros subrayamos algunos indicadores económicos que tienen que ver sobre todo con el enfoque nuevo de sostenibilidad. Ya no importa tanto, acá separamos dos conceptos. La rentabilidad la veníamos midiendo como el beneficio empresario, como el beneficio para el dueño, ¿no? Y empezamos a hablar de conceptos que hay que medirlo, el valor económico generado y distribuido. Ahí nosotros, particularmente el estudio, estamos trabajando desde hace años con el estado de valor económico generado y distribuido, que es desarmar el estado de resultado y mostrarlo con otra perspectiva. Es la ecuación básica: ventas menos bienes insumidos menos amortizaciones, el valor generado. ¿Qué lo voy a distribuir a quién? Que lo voy a distribuir al personal, a cada uno de los grupos de interés, al Estado, a los accionistas también. ¿Qué voy a reinvertir en la empresa? Entonces, nosotros creemos que como indicador económico con una perspectiva de sostenibilidad, el valor económico generado y distribuido es bien relevante. En nuestro enfoque es quizás el más relevante, saliendo de la perspectiva tradicional de los ratios financieros. En Uruguay no, en Argentina el Colegio de Contadores generó, esto es un estado de una hoja, pareció el estado de resultado, y tiene un número del valor económico generado, que uno lo puede comparar con el año anterior o con el presupuesto, y cómo distribuye esa torta de generación de riqueza. En Argentina, decía el Colegio de Contadores, generó un pronunciamiento del 36, una resolución técnica de la 36, donde dice cómo este indicador o este estado de valor económico generado con un enfoque más amplio que la perspectiva solo de la empresa. En Uruguay no lo hemos podido generar, hay algunas empresas que lo utilizan, nosotros hemos trabajado con algunas de ellas, algunas que están presentes acá. No hemos avanzado mucho en el último tiempo, el Colegio de Contadores no ha podido generar una norma que haga ponernos de acuerdo de cómo generar este estado y este indicador. Otros que sí son de financieros, pero creo que tiene que ver con la sostenibilidad, es la tasa de reinversión. Mucho se habla de la empresa reinvierte. En el mediano plazo, en el largo plazo, las inversiones en propiedad de planta y equipo respecto a las amortizaciones, al desgaste de las propiedades de planta y equipo, si no es mayor a 1, la capacidad de producción o de prestación de servicios de esa empresa se reduce y se compromete a largo plazo la sostenibilidad. O sea, esto es no es para un año quizás, pero el acumulado de 3 o 5 años, es decir, cuánto invertí y respecto al desgaste que constituyen esos bienes. Y otro indicador que recientemente hemos tratado de incorporar es la inversión en innovación sobre la inversión total. Vieron que se habla mucho de la importancia, y yo se lo manejaba, de invertir en innovación. No obstante, no hemos logrado medir cuánto estamos innovando.
Yo he visto en empresas uruguayas he visto dos mediciones de la innovación. Una, la inversión de la innovación sobre la inversión total que hace la empresa. Esto es de innovación, no es solo de productos, sino también de procesos, de formas de organización, de formas de administrar un poco el negocio. Y el otro que hemos visto, que es más sobre innovación de producto, es qué porcentaje de las ventas son nuevas respecto a las ventas tradicionales. Es la manera de ver el grado de innovación que estoy teniendo cuando estoy evaluando un enfoque de largo plazo. O sea, el valor económico generado y distribuido debería ser creciente, o por lo menos no decreciente, y a su vez tiene un balance, qué porción de la torta se lleva cada uno de los grupos de interés. Deberíamos reinvertir desde el punto de vista económico, por lo menos las amortizaciones de los bienes de uso del activo fijo, por lo menos, si no se me daña la capacidad. Uno lo ha visto en la empresa, en aquella empresa social que trabajaba, no pudo hacer esto y se cayó, perdió capacidad productiva y no tuvo mañana. Y deberíamos medir, tener un indicador, cuánto eso que tanto decimos, la innovación, lleva de la inversión total o de los ingresos totales. En el factor, la A de factor ambiental, hay confluencia en general en que casi todas las empresas que trabajan en estos temas indicadores miden más o menos los mismos temas. El consumo de energía por unidad producida, uno vea, como yo le decía, con Aprole, otras empresas, el consumo de energía por persona ocupada o por metro cuadrado, los residuos generados y sobre todo lo que nosotros consideramos que es el indicador más importante y no es fácil trabajarlo, pero requiere medir las emisiones que la empresa genera. Digo, emisiones totales o tanto el alcance 1, 2 o 3. Hay algunas empresas que tienen certificación ambiental y estos temas han tomado ventaja en cómo gestionar y cómo medir esto. Obviamente también, ya lo tenía Deres en el balance social que generó hace mucho tiempo, otro indicador es el número de sanciones y de denuncias que puedo tener por temas ambientales. Es bastante obvio y es bastante claro que este indicador debería ser 0 si no estoy en dificultades. Creo que con el consumo de energía, residuos generados y emisiones, creo que barremos todos los factores de la A, todos los factores ASG de la A. Quizás me quedó acá incluir alguna reflexión sobre el porcentaje de los residuos reciclados, para medir un poco qué grado de economía circular puedo llegar a tener, saliendo ya de ese esquema de economía lineal que venimos caracterizándonos desde un tiempo. La S de indicadores sociales, como les decía, la empresa no está aislada, la empresa tiene relaciones y diálogo con los grupos de interés que es necesario monitorear, tanto con el personal como con los clientes, como con los proveedores. Los que normalmente se trabajan más de los indicadores sociales son los relacionados al empleo. El indicador REI, por decirlo de alguna manera, es cómo evoluciona el personal ocupado de la empresa, pero también el sueldo promedio. El sueldo promedio, cómo evoluciona las empresas normalmente, sobre todo en algunos casos que hemos trabajado en cooperativas agropecuarias, siguen estos temas por su objeto y por sus características tienen bastante incidencia social en la comunidad donde operan. Y además miden cuál es la relación entre el sueldo del gerente y el menor sueldo. Y obviamente la rotación es otro indicador que tiene que ver con la operación de la empresa y también con los clientes. Obviamente, dependiendo de nuestro negocio, es clave tener algún indicador de satisfacción de los clientes y de satisfacción de los empleados. No solo numérico de empleados, sino de satisfacción. Hay algunas herramientas que nosotros utilizamos concretamente internamente para captar o medir esos factores. Darío, Sí. una pregunta. Cuando dijiste el indicador de cómo evoluciona el personal ocupado, ¿a qué evolución te referís?
¿Quién está hablando? Porque no te estoy viendo. Tamara, hola, buen Tamara. día. ¿Cómo estás, Tamara? Bien, ¿y vos? Yo me refiero al indicador cantidad de personal ocupado. Ah, cantidad, bien, Cantidad. Cuando decís bien. personal ocupado es cantidad. Y tanto lo tratamos de evaluar, Tamara, para la trayectoria de la empresa, para la historia de la empresa, sino cómo va a evolucionar cuando hacemos los proyectos, como trabajamos los proyectos, es cómo va a evolucionar el personal. Porque hay algunos proyectos que nos ha tocado trabajar concretamente en los agronegocios, en el agro, que en realidad disminuye, es un factor a tomar en cuenta que incorporarse una cosechadora que sustituye 7 cosechadoras y hay una baja del personal ocupado. Sí, Entonces, perfecto. es bien duro y es bien macro, ¿no? Es cantidad de personas. Perfecto, era esa, gracias. Por favor. Obviamente, esto como primera complementación, ¿cuál es el sueldo promedio? Después, ¿qué desvío hay entre el sueldo promedio o entre el mayor y el menor sueldo? Cada vez se está utilizando más el otro, no como medida de satisfacción del personal, pero sí como medida, ha habido cambio en el mercado laboral, ustedes después van a tener, tanto con otras firmas, creo que cambio en el mundo del trabajo, va a trabajar PwC estos temas. Entonces, ¿cómo medir la rotación? Es un indicador que de alguna manera nos puede afectar la continuidad del negocio, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta ahí, perdón, Por otra, ya que supuesto, hablas sí, de sí, esto sí. y que compartimos el rubro de la consultoría? Para poder identificar un número que ponga, o sea, que refleje la brecha entre el sueldo menor y el sueldo mayor. Nosotros en GEMA tenemos sueldos fijos, pero además tenemos sueldos variables, que es del equipo de consultoría. Si nosotros lo hacemos al valor hora, no es real, o sea, entendemos que no está bien porque no es lo mismo trabajar 3 horas en el mes Claro. que tener un sueldo fijo. Entonces, no nos fue tan claro cómo llegar a esa relación. Bueno, nos pasó lo mismo y tuvimos que llevarlo a base lo llevamos a base 8 horas nosotros acá en el estudio. ¿Cómo? A ver. A base 8 horas. Pero, ¿cómo haces o sea, tenés que tomar el promedio de los últimos 12 meses. Tenemos algunas deformaciones profesionales acá en el estudio por ser contadores. ¿Viste cómo se calcula algunos conceptos de retribución, de retribución variable? Promediamos los últimos 12 meses y eso de alguna manera alisamos o normalizamos la retribución. Y como hay diferentes dedicaciones, lo llevamos a una base homogénea de 8 horas porque es la mayoría de lo que trabajamos acá. No sé si te respondí, Tamara, o no te entendí la pregunta. No, me estás respondiendo, yo capaz que no entiendo porque no tengo la formación de contadora, entonces es un tema de... Pero no, a ver, no lo haces por valor hora, lo haces por promedio de tiempo dedicado. Sí, lo llevo Ahí a va, sueldo eso. equivalente. Ojo que no es malo lo que tú decís. En algún momento lo hicimos también, es decir, cuál es el valor hora de cada uno de los consultores o contadores integrantes de la empresa. No, es válido. Mirá que lo que ahí perdemos el valor hora, no hay tanta información de mercado por hora, lo que sí a veces tenemos de sueldo de otras actividades que nos permite hacer el benchmarking fuera de nuestra industria, ¿no? Bien. Pero es válido el valor hora, pero viste que a veces las deformaciones profesionales son bravas. No, está bien, bienvenidas para complementar. Gracias. Por favor. Entonces decíamos que teníamos que tener como indicadores sociales, los más relevantes son básicamente empleo, cliente, es grado de satisfacción. Ahí nosotros vemos que muchas empresas han trabajado encuestas o investigaciones donde miden el grado de conformidad, y creo que para pensar en el largo plazo y la sostenibilidad de la empresa, que en definitiva estamos hablando de eso, tenemos que tener satisfacción de ese grupo de interés que no nos va a comprar. Si no nos compra, no tenemos sostenibilidad, por más indicadores de otros asuntos tengamos. Y en gobernanza es el más difícil de medir. En los indicadores del monitor de desarrollo sostenible hemos tomado algunos. Hay uno, el otro día leía de Deloitte que
los nuevos socios y de las nuevas gerentes, sobre todo un porcentaje más alto estaban siendo mujeres. Me pareció interesante el porcentaje de participación de mujeres en dirección, ¿no? Y después hay otros indicadores binarios, código de ética sí o no, reporte de sostenibilidad sí o no, certificación ambiental sí o no. Es difícil encontrar métricas sobre este tema. Puede haber otras vistas a esto. La verdad, este que menos desarrollado lo tenemos en el trabajo, y nos pareció que la participación de mujeres en dirección, no solo en dirección, en la empresa puede ser un grado de diversidad en el enfoque de apertura, cuanto más diverso. Había otra empresa que no era el país, que mide el grado de cantidad de reuniones, perdón, cantidad de directores profesionales sobre el directorio, es decir, cuántos directores no dueños hay en su gobierno corporativo, en su dirección concretamente. Y después hay otros indicadores como cantidad de reuniones que tiene el directorio, cantidad de horas de reunión, ahí pueden ser. Y bueno, estos son cosas aisladas, no aisladas, indicadores de cada uno de estos aspectos. A mí particularmente me gustan muchos porque me gusta ver los indicadores de macro y luego desarmarlo, descomponerlo, hacer zoom sobre eso. Yo creo que todos estos indicadores es difícil seguirlo. Creo que tendría que haber un indicador, que no nos ponemos nunca de acuerdo los que trabajamos en estos temas, tiene que haber un indicador agregado de todos estos indicadores, cuáles son y cuánto pesan cada uno. Para así, como hay una matriz de evaluación de la COMAP para determinar los incentivos, para decir, está bien, sé que es diverso, la COMAP hace simplificaciones, porque dice, bueno, pesa 50%, no recuerdo ahora, el empleo, la descentralización, las exportaciones, la innovación e investigación y otros sectoriales. Y llega a un número final. Y en base a ese número final, vos ves cuál es el grado de contribución a los objetivos globales, que en definitiva es eso. Entonces me parece que no hemos podido ponernos de acuerdo en cuáles son qué tenemos que reportar. No nos hemos podido poner de acuerdo cuáles son los indicadores en cada una de las áreas y no hemos podido poner de acuerdo cuál es la ponderación. O sea, yo soy partidario de un índice agregado que muestre de un vistazo cómo estamos. Y luego voy hacia adentro, como hacemos en los estados financieros, de cada uno de esos componentes de ese índice, cómo estamos. Yo recuerdo el año pasado, creo que fue el año pasado, con el Monitor de Desarrollo Sostenible DERES, que conjuntamente con la Universidad OR desarrolla anualmente, ya hay una edición 2021. Recuerdo cuando discutíamos y veíamos, nosotros participamos en el monitor, creo que fue 17, 18 fue. Sí, 17, 18. Y ahí teníamos un número que en nuestro caso bajábamos sustantivamente, bajábamos bastante, no tanto sustantivamente, bajábamos por temas ambientales, que tenían una ponderación de 1/3. En el monitor anterior se proporcionaba 1/3 social, 1/3 ambiental y 1/3 económico y gobernanza. Entonces ahí nosotros llegamos a un número que no era muy bueno, porque bajamos sobre todo, estábamos en la mitad de la tabla, pero sobre todo el tema ambientales, y para nosotros no pesaba un 3. Entonces ahí creo que tenemos que distinguir los indicadores que son para la gestión, que son claves y relevantes para la industria, y otros indicadores cuando nos comparamos con otras, que es como los balances. Tenemos que llevar a algunas convenciones para poder uniformizar cosas que son bien diferentes. O sea que ahí me voy para generar, estamos tratando de trabajar en eso, así como en la materia de evaluación de la COMAP, estamos tratando de generar un indicador resumen de alguna manera, y participar, creemos relevante en esto, participar en estos monitores que de alguna manera hacen el benchmarking con la industria y con el mercado de empresas uruguayas. El año pasado creo que participaron 27, creo que este año iban a participar más. Bien, esto a los indicadores. Ahora, estos indicadores, en el cuadro de mando integral del modelo de Kaplan y Norton, no hay una quinta perspectiva. Nosotros nos vimos tentados a generar una quinta perspectiva de desarrollo de sostenibilidad, y creemos que la sostenibilidad tiene que estar integrada a cada una
los indicadores de sostenibilidad tienen que estar metidos en cada una de esas perspectivas, que así en la perspectiva cliente-mercado tenemos que tener algún ratio de satisfacción y retención de clientes o incorporación de nuevos productos, como les decía, para mostrar la evaluación. En los procesos, los indicadores de innovación, indicadores ambientales, de impactos ambientales en los procesos que tenemos, indicadores respecto al personal, de la formación de crecimiento, y también en la perspectiva financiera incorporar, no son los únicos, sino estos que son de sostenibilidad, que son lo que estuvimos hablando, ¿dónde irían? O sea que no es que generamos una quinta visión, sino lo metemos en las 4 visiones, lo integramos lo más que podemos al análisis del cuadro de mando integral de este modelo del Balance Scorecard. Bien. Acá lo que repasamos es la estrategia de sostenibilidad como proceso. ¿Por qué y para qué tener indicadores? Haciendo hincapié en una cosa de para el uso interno, tengo que encontrar los indicadores que me manejen mejor o que me midan mejor la sostenibilidad de mi empresa, y no tiene que estar de una manera esos indicadores sueltos en un área que solo lo ven algunos que están preocupados en la empresa por el tema, sino que tiene que estar en el cuadro de mando integral de la empresa para el control de gestión. Bien, hasta acá llegamos a indicadores. Estamos bien, relativamente bien de tiempo. Les quería comentar qué beneficios percibimos nosotros. ¿Qué beneficios o qué ventajas puede generar un enfoque de sostenibilidad? No porque sea el único ni garantice nada, pero sí vemos que la aplicación sostenida en el tiempo, y diría estratégica, de una visión de largo plazo, como es la sostenibilidad, y de factores ASG, además de los económicos, tiene beneficio en la operación de la empresa. Voy a ser más preciso. Puede tener beneficios, o sea, hay beneficios potenciales en la operación, en los aspectos comerciales, en las ventas de la empresa, y también en la finanza de las empresas. O sea, que nosotros estamos percibiendo. Digo, también aceptamos que hay otros enfoques de decir, bueno, me puede generar costo, y bueno, lo conversaremos ahora. Vemos que también, puede generar algún costo en el corto plazo estas prácticas. Pero en la operación, nosotros estamos viendo primero un tema defensivo que quiero mencionarle antes. Hay riesgos de no actuar. Si no consideramos todos estos factores ASG, seguramente la presión o la exigencia de la sociedad nos saque del mercado, nos haga perder ventas. La otra vez leía a nuestra directora ejecutiva, María Croci, que decía que la estrategia de sostenibilidad no es una alternativa, sino que es un mandato, algo por el estilo. Y sí, porque hay riesgo de no actuar, independientemente de que pueda tener beneficios o no. En general, por lo menos, un enfoque defensivo. Y hay riesgo, hay factores en la operación. Por ejemplo, menor costo de operación. Obviamente sí. Si cuido, si tengo eficiencia energética y uso bien el agua, por ejemplo, para mencionar el caso de Conaprole o en alguna otra industria que es intensiva en el uso del agua o energía eléctrica, si tengo eficiencia energética voy a tener menor costo de operación. Estoy en mejor condiciones de competir. También en la operación voy a tener menos riesgo de la operación si tengo en cuenta todos los aspectos sociales y ambientales. Voy a tener menos riesgo de salirme del cumplimiento. Y también tengo el riesgo, ahí tengo otro riesgo, que si el sector, mi industria y el sector en el que opero, no cumple, puede tener un riesgo regulatorio también, ¿no? O sea, en el campo pasó el uso bastante exigente o exagerado, no sé, de los cultivos, algunos monocultivos como la soja, generó mayor regulación, por no considerar temas de la operación como la rotación de los cultivos. También voy a tener problemas de aprovisionamiento. Si no tengo proveedores, una buena relación con los proveedores y buenas prácticas con los proveedores, si los proveedores míos no son sostenibles, puedo no serlo yo. Conaprole, que
lo tomamos siempre como referencia esto porque divulga sus indicadores, mide, por ejemplo, los productores que tienen efluente, que tienen tratamiento de efluente sobre el total de productores. Y miden otras cosas, de la capacitación que reciben los productores o el apoyo que reciben, porque en definitiva la cadena de valor mía se puede interrumpir antes. Entonces voy a tener un riesgo en la operación de no tener el aprovisionamiento necesario. Que recién hablábamos en las consultoras en otras firmas. Retener y atraer personal es un problema operativo. Si yo tengo un enfoque más sostenible, hay sectores donde es más fácil, donde hay más cultura de estos temas. Y también en las empresas nuevas, no sé, Tamara, vos cómo lo ves, en las empresas nuevas tienen más, como los chicos, como los niños, tienen más cultura de cuidar estos temas, entonces están en mejores condiciones las empresas nuevas, sobre todo de gestionar temas de las perspectivas de los requerimientos del personal. Sí, creo que ahí lo que se combina es que también las nuevas generaciones son más proactivas al momento de pedir, de reclamar, de decir, y entonces ahí se da como una doble, ¿no? La disponibilidad de la escucha, pero a su vez la proactividad de quien pide y determina cuáles serían las condiciones ideales o propicias para generar un trabajo en conjunto. Entonces, lo que está bueno de eso es que la empresa tiene capacidad de gestionar esa inquietud. Capaz que puede o no puede responder, pero por lo menos tiene la posibilidad de gestionarlo, y creo que eso es como un gran avance, que ojalá se expanda más allá de las generaciones, ¿no? La capacidad del diálogo entre los equipos de trabajo y las direcciones de las empresas para llegar a esos acuerdos. Pero sí, tal cual, hoy en día es un valor que se gestiona y que se visualiza mucho más que antes. Como dice la gente de Great Place to Work, la marca empleadora, todo eso, ¿viste? Que tenemos en cuenta que te digo, no te evalúan Sí. solo el sueldo, sino la posibilidad de desarrollo y de hacer cosas en la comunidad. Y además pasa, o sea, seguramente todos los que estamos acá tenemos muchísimos casos de llegué hasta acá, ya está, no me siento cómodo, no me resuena, me siento apretada o apretado, no crezco, no me motiva, y chau, y me voy a buscar otro lugar. Y eso es moneda corriente, entonces hay que poder también... Cuando mejor diálogo tenga con el personal, voy a tener una ventaja en operación, voy a tener menos rotación. Aunque un poco de rotación no está mal, ¿eh? No, exacto, eso mismo te iba a decir, que también creo que trae otra variable para gestionar esa rotación y encontrar la oportunidad en esa rotación. Es también adecuarse a la realidad, ¿no? Antes el valor era, ay, hace 20 años que estoy acá, wow, ¿no? Era como, qué bueno. Hoy ya es otra la conversación. No me lo digas a mí, que hace en la empresa que hace más de 30 años estoy vinculado y me miran como exótico acá en el estudio. Claro. Está bien. O sea que vemos... Todo con media a la vez. Todo, como los equipos de fútbol, hay que matizar experiencia con juventud en todos los equipos. Tal que cual. ganan. ¿Qué le iba a decir? Entonces nosotros estamos viendo que las empresas que tienen una estrategia más allá de lo estrictamente financiero o microfinanciero de sus finanzas, tienen ventaja en la operación, tienen ventajas comerciales, tienen mayor acceso al mercado. Sobre todo ha habido, sobre todo de bienes, ¿no? Ha habido mayores requerimientos de cumplimientos de temas ambientales e incluso sociales, de tratamiento del personal, derechos de las personas, todo eso. Permite generar nuevos modelos de negocio, como vemos muchas empresas incluso consultoras o firmas que han generado modelos de negocio a partir de estos temas de considerar sostenibilidad. Estaba tratando de acordarme la de eficiencia energética, ahora me voy a acordar, porque cuando me quiero acordar no me acuerdo. Genera nuevos ingresos, por ejemplo, en la industria en la que trabajo, en la industria del arroz. La cáscara era un desecho y se generaron nuevos ingresos a partir de la generación de energía eléctrica, a partir de la biomasa de la cáscara del arroz. Genera mayor valor para los clientes y mayor retención de clientes, estas prácticas
si yo tengo en cuenta, así como tengo en cuenta la perspectiva del personal y la considero, tener en cuenta la perspectiva de los clientes, tener algún indicador de satisfacción de los clientes te da ventajas comerciales, sobre todo para no perder clientes, ¿no? Y obviamente hay un tema de marca o de reputacional que comercialmente no es el central, pero puede ser. Y en el financiamiento o financiero, que son los que más nos gustan a nosotros, acá claramente, desde hace ya algunos años, más de una década, con los proyectos de inversión del Broadly, llamado licitación, empezamos a ver que los bancos, luego siguieron todos los bancos privados, empiezan a pedir no solo que la BAN y el TIR, que el BAN y la TIR sea adecuada para la evaluación de los proyectos de inversión, sino que tenés mayor acceso al crédito si tenés, lo que yo le decía, si tenés generación de puestos de trabajo, si mejorás la empleabilidad o si mejorás los salarios y si generás impactos de reducción de consumo de energía o agua. O sea que los bancos, hay en DERES, hay muchas instituciones, están evaluando no solo lo financiero, sino están evaluando los factores ASG a la hora de dar un crédito. Y están en mejores condiciones las que tienen buenas prácticas en ese sentido. También la calificadora de riesgo, uno se acostumbra a la calificadora de riesgo, sobre todo de evaluación financiera, y bueno, la calificadora de riesgo están tomando todos estos temas que estuvimos hablando, los factores ASG, y lo miden para tener en cuenta que si la empresa tiene algún riesgo ambiental, no va a tener mañana. También son más atractivas las empresas sostenibles para los inversores. A nosotros nos ha pasado concretamente que algún inversor, sobre todo del exterior, que ha venido a buscar empresas uruguayas en algunos casos, han pedido, además de la evaluación financiera, la evaluación social, sobre todo de sus impactos. Y acá hay otro tema que los contadores nos gusta mucho, que no hay beneficios para las empresas sostenibles. No hay beneficios para ese rótulo, pero sí hay prácticas sostenibles de las empresas que tienen incentivos tributarios. Yo les mencionaba, por ejemplo, la COMAP, los incentivos tributarios, donde realmente se han ido adaptando y las empresas, no por ser responsables o ser sostenibles, sino por tener buenas prácticas y ser evaluadas en base a esa matriz que yo le comentaba, tienen incentivos tributarios. Obviamente puede tener costo. No los detractores, pero los analistas más críticos de estos temas, se puede tener algún riesgo. ¿Qué pasa? Tú pones alguna práctica, pero puede tener un riesgo. Pones una práctica, una buena práctica que implica algún desembolso, un plan de capacitación o una contribución a un programa de la sociedad. Y a veces los temas financieros cambian, los temas de mercado cambian y pasás a tener que desactivar esa práctica. Y ahí hay un riesgo. Ahí lo que generaste positivo se te amplía negativamente en valor absoluto, se te duplica, por ejemplo. Pero bueno, la sostenibilidad es un enfoque de largo plazo. Entonces ahí cuando nos dicen esto, decir, bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta que los beneficios o el plan de sostenibilidad, los gastos del plan de sostenibilidad, los tengo que tomar en cuenta en una perspectiva de largo plazo y tratar de sostenerlo en condiciones más o menos normales, no cuando la soja está a 500 solo, sino que si la soja baja a 350, ¿cómo puedo hacer todo ese relacionamiento con los productores o con mi personal? O sea, puede haber algunos costos o riesgos asociados, obviamente no son demasiados, y en el balance hay un círculo virtuoso, de alguna manera, que todo esto enfoque de sostenibilidad, que hace una empresa más grande y que genere mayor riqueza y que distribuya mejor entre sus grupos de interés, que son los que definitivamente importan a la hora de evaluar en estos enfoques. Para terminar esta parte, después abrimos el diálogo. Estoy cumpliendo con la parte exactamente 10:15, tenía que llegar acá. Importancia y ventaja de una estrategia de sostenibilidad, después de todo lo que les hablé, sirve para identificar oportunidades, puede servir para identificar oportunidades de negocio o para mitigar riesgos de operación. En algunos casos puede ser para liderar en costos o en diferenciación. En ese suplemento que yo decía de ERE, veo que la estrategia de algunas de las firmas que están ahí tiene una estrategia de diferenciación, con lo cual puede generar valor para la empresa en su relación con los grupos de interés. Y en general, es generar valor compartido a largo plazo. Eso es lo central. O sea, tengo que ampliar todo, tengo que ampliar
hacia quién va la riqueza, no solo el accionista. Ojo que el accionista sigue siendo un grupo de interés relevante, no nos olvidemos de eso. O sea, ¿para quién va ese valor generado de cada uno de los grupos de interés? Y sobre todo en el largo plazo. Saco el efecto año que pasa en este año, si no lo tengo que ver con una perspectiva de más años. Y para todo esto se requiere integrar ¿qué cosas? Negocio, cadena de valor y sociedad, medir y monitorear. La IMM, que no es la intendencia, es integrar, no tenerlo separado, estos enfoques de sostenibilidad del corazón del negocio. Tengo que medir ¿qué? Lo relevante para mi empresa y tengo que monitorear. Y le agregaría una R después, tendría que reportar, que es un tema que ahí tenemos algún camino todavía para recorrer en reportes de sostenibilidad o me iría más a los reportes, además los reportes integrados, que es una tendencia que empiezan a usarse sobre todo en empresas del exterior.